Vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que son filtros avanzados, ¿correcto? Ya debes tener abierto el archivo EXI tema 7. Muy bien. Ok, entonces, el día de ayer habíamos visto lo que era cómo configurar un autofiltro, o también llamado filtro básico, ¿correcto? Así que en ciertas ocasiones, obviamente, esa herramienta es bastante útil. Sin embargo, en otras, probablemente el autofiltro no va a poder configurar ¿sí? Algún tipo de requerimiento que tú desees. Entonces, cuando tú veas que no lo puedes hacer con un autofiltro, pues vas a utilizar la configuración de un filtro avanzado. ¿Ok? Entonces, en la ficha datos, en el grupo ordenar y filtrar, hay una opción que dice avanzadas, ¿no? Y desde esta opción, al hacerle un clic, hay una ventana, que es esta que está apareciendo aquí, la cual nosotros debemos configurar para que el filtro avanzado trabaje. Básicamente, en donde dice acción, tiene una de dos posibles, ¿no? Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Esto se da cuando tú deseas que el resultado del filtro se muestre en la misma tabla, directamente, tal y como lo habías visto ayer en filtros básicos, ¿no? El resultado se mostraba ahí mismo, en el mismo lugar donde estaba la tabla de datos. O en otras ocasiones, de repente tú quieres que el resultado del filtro se copie en otro lugar, ¿no? Ese otro lugar puede ser otra parte de la misma hoja de cálculo donde estás trabajando, o puede ser en otra hoja de cálculo, ¿no? Si tú activas esta opción, se va a habilitar acá abajo la opción que dice copiar a, y acá le vamos a indicar en qué lugar queremos mostrar el resultado del filtro avanzado, ¿ya? De ahí, tenemos dos rangos que definir. Uno que se llama rango de lista. En el rango de lista normalmente es el rango de celdas de la tabla donde tú tienes la información a filtrar, ¿correcto? Y el rango de criterios es un rango de celdas donde tú vas a configurar tu criterio, ¿ya? Tú eliges en qué celdas quieres configurar este rango de criterios y acá le vamos a denotar, ¿no?, dicho rango para que Excel considere y aplique el filtro en la tabla seleccionada anteriormente, ¿no? Aquí, ¿ok? En algunos casos, de repente tú vas a requerir que en el resultado los registros no existan duplicados, entonces vas a poder utilizar esta casilla, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la ventana en la cual vamos a aprender cómo configurarla, ¿ok? Para ello hemos desarrollado, o vamos a desarrollar una serie de ejercicios, y con esto vamos a ir entendiendo. Ok, cancelo entonces. Ok. En la hoja filtro avanzado 1, ¿no?, vamos a hacer ejercicios, dice, configurando diferentes tipos de criterios. Esto es muy importante, ya, esto es lo crucial. En este tema y en un tema que vamos a tocar más adelante que se llama funciones de base de datos. ¿Listo? En el ejercicio dice, aplicando criterios en la misma fila, ya, aplicando criterios en la misma fila, ¿no?, apoyándonos en lo que sería el operador ilógico, vamos a configurar un filtro avanzado para que solamente se muestren registros que cumplan las siguientes condiciones. Básicamente se están estableciendo dos condiciones. La primera condición es que el campo fecha, en el campo fecha, el registro sea igual al 4 de enero del 2011. ¿Ya? En el campo fecha, el registro sea igual a el 4 de enero del 2011. Y la otra condición es que en el campo agente, ¿no?, los registros comiencen con ese texto, 01, guión, guión, y el asterisco, como vimos ayer, es un comodín que indica uno o más caracteres. ¿Listo? Bien. Ahora, tenemos entonces acá la tabla, ¿no?, o rango de datos, trabaja igual,
el cual tiene los campos fecha, agente, ruta, cliente y venta, ¿no? Con la información que tú ves en cada una de esas columnas, ¿ok? ¿De dónde parto para construir el filtro avanzado? Lo primero que tenemos que hacer es construir el rango de criterios en base a las condiciones que te dan, ¿correcto? Entonces, para construir el rango de criterios, lo primero que tienes que determinar, en base al requerimiento, qué campos de la tabla tú necesitarías para construir el criterio. En este caso, yo puedo ver, por esta condición que me están dando, uno de los campos que necesitaría para construir el rango de criterios es el campo fecha. Yo puedo venir acá, voy a seleccionar esta celda, ¿no? Donde dice fecha, control C, me voy a ubicar. ¿Y dónde me voy a ubicar antes de pegar? En esta celda, ¿no? Elijo esta celda, le voy a poner entonces control B, listo. Ese es un campo que voy a necesitar para crear mi rango de criterios. El otro campo, ¿cuál será? El otro campo será agente, por esta condición, el campo agente. Selecciono, hago un control C para copiar, y el campo agente lo voy a colocar al costado del campo fecha. ¿Sí? Entonces, estos son los dos campos que necesito para construir mi rango de criterios. Debajo del campo fecha, ¿qué voy a colocar? Me dice que las fechas tienen que ser iguales al 4 de enero del 2011. Voy a venir acá, ¿ok? Porque la incidencia es esta fecha, voy a copiármela para que se mantenga el formato y lo voy a pegar acá. Pues una condición es que la fecha deba ser igual al 4 de enero del 2011. Es una condición, ¿ok? La otra condición que me están indicando es que en el campo agente considere registros que comiencen con 01 asterisco, ¿no? Bueno, voy a copiarme esto para mantener el formato de la celda. Lo pego, pero lo voy a editar, porque la condición es esta, ¿no? 01 asterisco. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo le voy a decir al Excel, ¿no? El campo fecha debe ser igual al 4 de enero del 2011, ¿no? Y el campo agente debe ser igual, o debe comenzar con 01 asterisco. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que lo distribuyo? ¿Por qué lo hice de esta forma? Cuando tú construyes un rango de criterios, acuérdate, ese rango de criterios normalmente va a ser un rango de celdas, ¿no? Pueden ser 4 celdas, 6 celdas, 9 celdas, 12 celdas, va a depender, ¿no? Según la cantidad de condiciones que te pida. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al enunciado, tú tienes que determinar, así como cuando vimos, por ejemplo, la función lógica sí, ¿no? Oye, ¿se tiene que cumplir esta condición y esta condición, o esta condición o esta condición? ¿No? O sea, ¿se cumplen ambas condiciones o una de ellas? Algo similar tiene que pasar acá. En el ejercicio, por lo que leemos, hay dos condiciones y se deben cumplir las dos condiciones, ¿no? Que el campo fecha sea igual al 4 de enero del 2011 y que el campo agente comience con el texto 01 asterisco. Las dos condiciones. Entonces, acá entra a tallar el operador lógico y, ¿no? Porque está enlazando las dos condiciones. Las dos tienen que cumplirse. ¿Cómo se plasma eso en un rango de criterios? Mira, cuando tú tienes un rango de criterios, el operador lógico va a interactuar entre las columnas o entre los campos, ¿sí? Es decir, yo necesito que se cumpla esta condición y esta otra condición, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a operar el conector lógico I? Acá, entre campos, entre columnas que tú hayas escogido para crear tu rango de criterios, ¿correcto? Si hubiera una tercera condición, ¿no? Que también deba cumplirse, por ejemplo, no sé, por el campo venta, ¿no? Y la venta sea un monto mayor a 150, entonces yo de repente voy a venir acá, ¿correcto? Y acá colocaré mi tercer criterio.
mayor a 150. Entonces, fíjate acá ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando como rango de criterios 3 condiciones y las 3 sí tienen que cumplir, ¿ya? Entonces, el operador lógico ahí dice, se debe cumplir el campo fecha, ¿no? Y lo que coloques en el campo agente y lo que tú coloques en el campo venta en el rango de criterios, ¿ya? Entonces, el operador lógico trabaja entre las columnas, ¿ok? Trabajo entre las columnas. Muy bien. ¿Listo? Entonces, para este caso, solo 2 condiciones. Mi rango de criterios quedaría entonces establecido por estas 4 celdas. ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? ¿Cómo interpreta esto? El Excel dice, voy a filtrar registros en esta tabla, ¿sí? Cuya fecha es igual al 4 de enero del 2011 y en el campo agente el dato comienza con 01 guión asterisco. ¿Listo? De esa manera está interpretando el Excel. Quienes cumplan esas 2 condiciones quedan en el resultado del filtro. ¿Correcto? Muy bien. Listo, entonces. Construido mi rango de criterios, ¿no? Voy a agarrar, acá sí es indistinto en qué celda te ubiques. Agarras y te vas a la ficha datos en el grupo ordenar y filtrar y le haces clic en avanzadas. Al hacer clic en avanzadas, aparece la ventana que vimos hace un momento. Y entonces nosotros vamos a elegir qué acción realizar. Por el momento, ¿no? El enunciado no dijo nada de mover el resultado a otro lugar, entonces se sobreentiende que se va a filtrar la lista sin moverla a otro lugar. ¿Ya? Mantenemos esta opción. ¿Cuál es el rango de la lista? ¿Ok? Vamos a seleccionar. Si encuentras algún rango como el que estás viendo en este momento, ¿sí? Bórralo. Ubica el cursor ahí y selecciona tú mismo nuevamente el rango de celdas en el cual quieres que trabaje el filtro avanzado. Listo, ahí está. Mi rango de criterios. ¿Cuál es mi rango de criterios? Mi rango de criterios queda establecido por estas 4 celdas, ¿sí? Las que construí. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Listo, ya tengo todo, ¿no? El resultado se va a mostrar ahí mismo. Ya le he definido cuál es mi rango de la lista donde voy a utilizar mi filtro avanzado. Acá ya le estoy indicando qué criterio voy a aplicar y simplemente acepto. ¿Ya? Acepto. Entonces, cuando hago clic en aceptar, fíjate el resultado, ¿no? Solamente se van a mostrar los registros que cumplen ambas condiciones. Efectivamente, ambos tienen una fecha del 4 de enero del 2011 y ambos, ¿ok? Tienen un agente que comienza con esta característica, ¿no? 0, 1, guión, guión, independientemente del carácter que siga. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ¿ok? De esa manera, hemos aplicado un ejercicio utilizando filtro avanzado. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Manifiéstamelo por chat o activas tu micro. Si no, si es todo claro, igual, indícamelo para continuar. Profe, si copiamos mal la tabla de criterios, no va a salir el resultado, ¿verdad? Exacto. Hay, en esa parte, mira, en esa parte hay que tener mucho cuidado. Yo pude haber escogido, digamos, acá esta celda, haberle dado un color de fondo, no sé, amarillo cualquiera, y haber escrito manualmente fecha, ¿no? Como también agente, y luego haber escrito debajo el criterio que me piden. Pero a veces un carácter de más, como por ejemplo el espacio en blanco, que es algo que a veces no lo percibes, va a alterar el resultado, ¿correcto? Entonces, ¿y qué te recomiendo? Que si tú tienes, digamos, para configurar acá algo, si puedes copiar y pegarlo porque lo encuentras el dato o algún equivalente en la tabla, hazlo. ¿Sí? Si no te queda otra, ya lo digitas. Pero eso sí, ten mucho cuidado sobre todo con los espacios en blanco, porque si yo coloco acá, en el encabezado de fecha, o acá, donde voy a definir el criterio, un espacio de más, ni que hablar de los otros caracteres, obviamente el resultado
va a ser diferente, ¿ya? Va a ser diferente. Es más, yo recuerdo un ejercicio en el cual le pedía al alumno, identifica el error, ¿no? O sea, te plasmaba un ejercicio y te indicaba que, te decía primero, te preguntaba si el resultado era correcto o no. Entonces, obviamente uno decía, sí, es incorrecto. Ok, identifica dónde está el error y corrígelo, ¿no? Entonces uno, normalmente, ¿qué es lo que hace? Ah, ya, está acá el rango de criterios, listo. A ver, se metía acá la ventana de la opción de avanzadas. Ok, si está definido bien el rango de la lista, toda la tabla, está bien el rango de criterios. Ya, ¿no? Ah, a ver, se cercioraba si a ver, no había un carácter vacío acá. Está bien todo, está bien, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Cierto? En este caso, obviamente ya encontrabas esto así, no es que tú lo construías, ya lo encontrabas. ¿Qué es lo que pasaba? El espacio en blanco de más no estaba ahí, el espacio en blanco de más estaba en una de estos encabezados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Para quien evaluaba eso, decía, si la persona tiene suficiente experiencia trabajando con esto, esta herramienta, en algún momento se ha topado con algo de lo cual se le está pidiendo que resuelva. Y es la verdad, ¿no? A veces todo está bien configurado y un bendito espacio en blanco es el que altera. El asunto es detectarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a considerar bien ese detalle, ¿ya? Bien, vamos ahora en el punto 2, a configurar un filtro avanzado, ¿ok? Pero esta vez vamos, dice, aplicar criterios a distintas filas, ¿no? En el caso anterior, viste, ¿no? Fue, sí, criterios en la misma fila, o sea, una sola fila, ¿no? Aplicamos dos criterios que se hicieron cumplir con el operador I. En el ejercicio 2 dice, vamos a aplicar criterios en distintas filas, ¿no? Para ello vamos a trabajar con el operador lógico O, en el cual vamos a configurar un filtro para que solamente se muestren registros que cumplan las siguientes condiciones. Y hay dos condiciones. La primera de ellas que dice que el campo fecha sea igual al 4 de enero del 2011, y la segunda, que el campo ruta sea igual a 11-ruta lunes. ¿Sí? Entonces, fíjate en el enunciado especificando que o se cumple una o se cumple la otra condición para que el registro quede en el resultado final, ¿ya? O se cumple una condición o se cumple la otra. Una de las dos tiene que cumplirse, ¿correcto? Ok. ¿Cómo configuro el filtro avanzado? Punto de partida, nuevamente, debo construir mi rango de criterios. Para construir el rango de criterios, siempre pregúntate, en base al requerimiento, en base al enunciado, ¿qué campos de la tabla yo necesito? Entonces yo puedo ver acá que necesito el campo fecha, ¿no? El campo fecha, listo, me lo voy a llevar por acá, lo voy a poner en esta parte, y el otro campo que necesito es el campo ruta, listo, voy a venir acá, copio el campo ruta y lo voy a colocar aquí, listo, ya está. Solamente necesito dos campos. Muy bien. Ahora, debajo de cada campo habrá que configurar, ¿no?, lo que requiere. En el caso del campo fecha, ¿qué dice? Que la fecha sea igual al 4 de enero del 2011. Entonces, yo veo que esa fecha está acá, me la copio para no estar digitando. Ah, si quieres también lo puedes digitar y le das formato a la celda, tú ves. Y con respecto a la ruta, dice que la ruta tiene que ser 11-ruta lunes. Eso quiere decir que esta de acá. Ahora, fíjate, ¿debo colocarla en esta parte? A ver, lo voy a pegar. ¿Tú crees que esté bien esto? Me respondes por chat o activas tu micro. ¿Crees que esté bien eso? Por lo que acabamos de ver hace un momento en el primer ejercicio. ¿Estará bien? ¿Sí o no?
Alexandra puso un sí dudoso, Jorge dice no. ¿Ok? ¿Quién respalda a quién? Fabiola dice no. Estaría mal. ¿Por qué? Recuerda cómo lo interpretaría el Excel. Ese es el truco a que tú le tienes que agarrar. ¿Cómo el Excel interpretaría tu rango de criterios? ¿Ya? Eso es práctica simplemente. Si yo lo dejara así, el Excel agarraría lo tomaría de esta manera. Voy a filtrar registros donde el campo fecha es igual al 4 de enero del 2011 y el campo ruta tiene que ser 11-ruta lunes. Entonces, está cogiendo las dos condiciones y está haciendo que las dos tengan que cumplirse para que el registro quede en el resultado. Y obviamente eso no nos piden, porque te está diciendo o se cumple una condición o se cumple la otra. No quiere que se cumplan las dos. Entonces, de esta manera no sería la solución, ¿ya? No sería la solución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ok, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Eh, lo vamos a colocar acá. ¿Listo? Lo vamos a colocar acá. Oye, ¿estás seguro que ahí, Angelo? Sí, está ahí. Pero esto quedaría de esta manera. Ya, vamos a pegar acá solamente por el tema del formato. Listo. Mira, este sería mi rango de criterios. Todo esto. ¿Sí? Todo esto. Entonces, puedes darte cuenta que acá hay dos filas, ¿no? Esta es la primera fila y esta es la segunda fila. ¿Ya? Y cuando hay varias filas, ¿no es cierto? Acá, cuando hay varias filas, el operador lógico que entra a trabajar es el O. ¿Dónde? Entre las filas. Entre las filas. ¿Correcto? Entre las filas. Entonces, ¿cómo interpreta el Excel esto? A ver, básicamente lo haría de esta manera. Voy a filtrar, ¿ya? Voy a filtrar registros cuya fecha sea el 4 de enero del 2011, independientemente de qué ruta tenga. O voy a filtrar registros cuya ruta sea 11-ruta lunes, independientemente de qué fecha tenga. Al dejar una celda vacía, ¿ya? El Excel lo toma como que cualquier valor que tenga. En otras palabras, lo voy a pintar. O se cumple esta condición, ¿ya? O se cumple la de acá abajo. ¿Sí? Así, de manera completa. Entonces, el operador lógico trabaja acá, entre las filas. ¿Sí? O se cumple esto, ¿qué significa? Que la fecha sea 4 de enero del 2011 y cuando tú ves en la ruta una celda vacía, significa independientemente de qué ruta tenga. No le importa, lo que sí le importa es que la fecha sea el 4 de enero del 2011. O va a la otra condición, o que la ruta sea 11-ruta lunes. Como hay un espacio vacío o una celda vacía en el campo fecha en la segunda fila, entonces es independientemente de qué fecha tenga. ¿Ya? Esa es la forma como el Excel lo va a considerar. ¿Ya? O se cumple esta condición o se cumple esta condición. ¿Listo? Bien. Entonces, si es así, ya, si es así, mi rango de criterios quedaría determinado por 6 celdas. Todo esto es el rango de criterios. ¿Ya? Ojo, si nosotros partimos mal y no definimos bien el rango de criterios, todo lo demás va a salir mal. Todo lo demás. ¿Listo? Bien. Ok. Una vez que ya tienes tu rango de criterios, lo siguiente es simplemente configurar el filtro avanzado, ¿no? No importando en qué celda estés, te vas a la ficha de datos, te vas al grupo ordenar y filtrar, le haces clic en avanzadas y en esta ventana configuras el filtro. Nuevamente la acción se va a quedar en la primera, filtrar la lista sin moverla a otro lugar, y no me piden que haga eso. Mi rango de la lista, borro, por si acaso, ¿no?
y voy a seleccionar el rango que corresponde. ¿Listo? Ya está. Mi rango de criterios, si encuentro algo ahí escrito, también lo borro, ¿no? Y lo vuelvo a seleccionar. ¿Por qué? ¿Por qué lo borro? Porque normalmente a veces el Excel muestra una configuración anterior, ¿ya? Y eso a veces induce el error cuando uno no lo verifica. Entonces, mejor borrarlo y volverlo a generar. Ya tengo mi rango de lista, ya tengo mi rango de criterios, ya le estoy indicando que se filtra el resultado en el mismo lugar, simplemente ¿qué hago? Aceptar. Entonces, acepto y ya está. Este es el resultado. Entonces, a ver, ¿por qué el primer registro queda? ¿Cumple la primera o segunda condición? La segunda. Cumple la condición de la ruta. ¿Ok? Está bien. ¿Este por qué se queda? ¿Qué cumple? Cumple ambas condiciones. ¿Sí? El de la fecha y el de la ruta. ¿Listo? Cumple ambas. Listo. Una o la otra o ambas. No hay problema. ¿Ya? ¿Por qué no hay problema? Porque recuerde, si cumple una de ellas, es indistinto a la otra. ¿Sí? Si cumple una de las condiciones, es indistinto a la otra. O, si cumple esta otra condición, es indistinto a la otra. ¿Ok? Hay que saber jugar con esos términos. Y listo. Ya tengo mi filtro avanzado. Si en algún momento yo quisiera borrar estos filtros, ya borrarlos, para que la tabla se regrese a su estado original, pues simplemente, al igual que en autofiltro, lo harías con esta opción. ¿Sí? Entonces, clic en borrar y listo. Se borra el filtro que configuraste y la tabla regresa como estaba originalmente. ¿Ya? Muy bien. ¿Consultas hasta esta parte? ¿Todo bien? Listo. Ejercicio número 3. Dice, configura un filtro avanzado para que solo se muestren registros que cumplan las siguientes condiciones. Bueno, en este caso solo hay una condición, que el campo continente sea Europa. ¿Ok? Que el campo continente sea Europa. Mostrarle el resultado a partir de la celda G23. Acá hay un error por favor, me vas a ayudar a modificar. No debe ser G23, vamos a ponerle acá G38. ¿Ya? Claro. G38. Listo. A partir de la celda G38. Claro, porque G23 está más arriba, entonces no, se va a cruzar. G38. Acá la diferencia con respecto a los dos anteriores es que, primero, el resultado es la primera vez que te está pidiendo que no lo muestres aquí mismo, no lo muestres aquí mismo, sino lo muestres a partir de otra celda. ¿Qué celda? La celda G38. ¿Ya? A partir de la celda G38. ¿Ya? ¿Listo? Y no quiere registros duplicados. No quiere registros duplicados. Claro, acá, por ejemplo, te he resaltado, ¿no? Acá hay un registro y ese mismo registro acá nuevamente se duplica. Igual, el de color verde. ¿Te das cuenta? Hay registros duplicados, ¿no? Entonces, acá voy a aplicar un filtro avanzado y el resultado lo quiero en otro lugar y aparte no quiero que me muestre registros duplicados. ¿Sí? Solamente valores únicos. Listo, detallito. Muy igual. Agarramos y configuramos primero el rango de criterios. Mi rango de criterios, ¿no es cierto?, está relacionado a la condición o condiciones que me den. En este caso, ¿qué me dice? Que la condición indica que el campo continente tiene que ser Europa. Ya. Entonces, para construir mi rango de criterios solamente necesito ¿qué? Continente, ¿cierto? Continente. ¿Ya? Entonces yo voy a agarrar, y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá continente, ¿no? Que es el único campo. Y el continente, ¿qué tiene que ser igual?
qué tiene que ser igual? A Europa. ¿Sí? A Europa. ¿Correcto? Un detalle que me estaba olvidando mencionarte. Si bien es cierto, uno puede elegir dónde colocar el rango de criterios, ¿ya? O sea, en qué celdas define el rango de criterios. Y recuerda que el rango puede tener 2 celdas, 4 celdas, 9 celdas, etcétera, según sea el caso. Una de las cosas que te recomiendo es la siguiente. Una, ese rango de criterios nunca tú lo definas a la misma altura donde está tu tabla de datos. O sea, digamos, yo no lo hubiese puesto por acá, ¿no? A la misma altura de la tabla. ¿Por qué? Porque, sobre todo si el resultado se va a dar acá, ¿qué va a suceder cuando se dé el resultado de filtro? Se van a ocultar filas. Y eso no solamente afectaría a tu tabla, sino también afectaría a tu rango de criterios. ¿Correcto? Y eso no quiero, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es que mi rango de criterios de preferencia esté antes de mi tabla de datos. ¿Sí? No a la misma altura, sino antes. ¿Listo? Antes. Como tú ves aquí, como tú lo ves acá. Está antes de la tabla. Lo otro, no puedo permitir que ese rango de criterios, por ejemplo, choque mi tabla. ¿Sí? Tiene que haber por lo menos una fila o una columna de separación. ¿Ya? Si no, eso puede inducir al error pensando que el Excel, pues la tabla está más grande, ¿no? ¿Ya? Entonces debe haber una fila o una columna de separación. No puedo ponerlo juntos, o sea, no puedo venir acá y, digamos, definir mi rango de criterios en estas celdas. No, sería un error. ¿Listo? Entonces, tomando en consideración eso, ¿no? Para yo colocar acá continente, ¿sí? Para yo colocar acá continente, no podría definirlo acá, ¿sí? Choca, ¿cierto? Lo podría poner acá, pero me parece que es más cómodo que esté acá en esta parte. ¿Sí? Que está en esta parte. Ah, pero el resultado yo lo voy a mostrar en G38, ¿no es cierto? Entonces se va a estorbar. Ya, bien. Lo voy a sacar entonces de acá, lo voy a mover un poco más a la derecha. Listo, acá. No estorba. Muy bien. Ahora, mi rango de criterios queda determinado por estas dos celdas. Voy a filtrar registros donde continente es igual a Europa. Listo. No hay más que darle. Solo hay una condición. Muy bien. Configuro el filtro avanzado. Hago clic acá. ¿Ok? Esta vez la acción indica que se debe copiar a otro lugar. ¿Correcto? Entonces voy a hacer clic en la opción copiar a otro lugar. Se habilita la opción que está acá debajo, como puedes observar, que se llama copiar a un clic. Luego hago clic en la flechita que está a la derecha. Vengo y busco la celda G38. Clic y listo. Regreso acá a esta ventanita, hago clic en esta marquita y ya le he indicado ya, ¿no es cierto?, a partir de qué celda quiero que se copie el resultado, ¿no? En la hoja filtro avanzado 1, que es esta, en la celda G38. ¿Qué me falta definir? Me falta definir mi rango de lista y me falta definir mi rango de criterios, ¿sí? Mi rango de lista, ¿qué cosa es? La tabla con la que voy a trabajar. ¿Dónde está esa tabla? Es esta. Listo. Ya está. Ese es mi rango de la lista. ¿Ya? Mi rango de tabla. Mi rango de criterios. ¿Cuál es mi rango de criterios? Mi rango de criterios está acá. Son estas dos celdas. ¿Sí? Estas dos celdas. ¿Correcto? Bien. ¿Ok? Entonces, voy a copiarla a otro lugar. Acá le estoy indicando a partir de qué celda quiero que se copie el resultado. Le he definido cuál es el rango de la lista. Le he definido cuál es el rango de criterios. ¿Qué me falta? Activar esta casilla, ¿no? Porque en este caso quiere que el resultado solamente muestre registros únicos, es decir, quiere evitar duplicados. Obviamente, a grandes rasgos, uno se da cuenta que existen duplicados, ¿no? Pero no los quiere en el resultado. Entonces, en este caso, lo activo. Muy bien, tengo esa configuración, acepto y fíjate, a partir de la celda G38, mira, a partir de esta celda, se construyó el resultado del filtro avanzado. ¿Sí?
En este filtro avanzado se están mostrando los registros que cumplen la condición que continente sea Europa. ¿Listo? Son esos tres. Y también se está cumpliendo el tema de que no permita registros duplicados, ¿no? Acá, por ejemplo, si no hubiésemos activado esa casilla, probablemente hubiesen salido los que se están duplicando, ¿no? Aquí debajo. Y listo. ¿Ya? Muy bien. Un detalle en esta última parte. En los casos anteriores, yo te había mencionado que si has configurado un filtro avanzado y el filtro se muestra en el mismo lugar, ¿no? Ejercicio 1 y 2, si tú quieres deshacer el filtro, ¿qué pasa? Te vienes a la opción borrar, le haces un clic y listo. Se borra el filtro que has creado y la tabla regresa a su estado normal. Sin embargo, en este ejercicio, el resultado no se muestra necesariamente en el mismo lugar, ¿ya? Si no, tú eliges otro. Pudo haber sido acá, lo pude haber mandado más abajo, más a la derecha, qué sé yo, ¿ok? Entonces, bien, si tú deseas borrar ese filtro avanzado, ya no necesariamente va a ser con esta opción, ¿ok? ¿Sí? Sino, simplemente lo que haces ahí es, ¿te acuerdas de una opción que tenías en la ficha inicio que se llama borrar todo? ¿No? Ella es borra formato, contenido, ¿sí? Comentario, todo lo que tenga la celda. Una limpieza. Entonces, simplemente, si ya no te interesa el resultado del filtro, ¿ah? Lo borras con esa opción. ¿Ya? Es la única diferencia, una ligera diferencia. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿O todo está claro? Avanzar a los siguientes ejercicios. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Esa es la parte esencial en lo que es manejo de filtro avanzado. ¿Ok? Normalmente, en la mayoría de cursos que uno lleve, pues lo va a trabajar de esa manera, de esa forma, ¿ya? Sobre esa base, vamos a ver cómo podemos variar o tener ciertas alternativas al momento de mostrar un resultado. ¿Ok? Bien. Comenzamos entonces. Siguiente hoja. Hoja filtro avanzado 2. Mira, aquí vamos a aplicar la configuración de un filtro avanzado, pero vamos a mostrar el resultado a otro lugar, ¿sí? Vamos a mostrar el resultado a otro lugar dentro de la misma hoja, ¿ya? Tú dirás, pero Ángelo, tú lo acabas de hacer en el ejercicio anterior. Claro, ¿sí? Pero en el ejercicio anterior, yo solamente definí a partir de qué celda quería mostrar el resultado, ¿no? Nada más. Y a partir de esa celda, pues insertarían todos los campos que tiene la tabla. Como esta tabla tenía 2 campos, ¿no es cierto? Entonces, en el resultado final, a partir de estas celdas, se introdujo los 2 campos. Si hubiese tenido 5 campos, se hubiesen insertado los 5 campos. Si hubiese tenido 10, se insertaban los 10. Es decir, se insertaban todos los campos que tenía la tabla. Sin embargo, acá, mire el ejercicio que dice. Configura un filtro avanzado para que solo se muestren registros cuyo código postal sea un valor comprendido entre 24.000 y 30.000. En el resultado, solo se desea mostrar información de 3 campos. Es decir, la tabla tiene número de cliente, firma, encabezado, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, barrio, código postal, localidad. Tiene todos esos campos. Pero en el resultado del filtro no quiere mostrar la información de todos los campos. Solamente quiere mostrar la información de 3 de ellos.
Entonces, aquí hay una variante con respecto al ejercicio anterior. ¿Qué campos quieres que se muestren acá? Solamente quiere que se muestre encabezado, nombres y apellidos y código postal. Solamente esas tres, ¿sí? A partir de la celda M6. Listo. Ok. Muy bien, entonces, la tabla es un poco más grandecita que la anterior, como te puedes dar cuenta, ¿cierto? Bueno, la otra característica que has visto que hay esta opción, la ficha vista, que se llama inmovilizar paneles, ¿cierto? Que permite que no pierda el link a la tabla, ¿no? Así me desplace hacia abajo para ver el resto de registros y siempre esté ahí presente. ¿Ya? Listo. Configuramos el filtro avanzado. A ver. ¿De dónde parto? Del rango de criterios. Entonces, en el rango de criterios, ¿qué hice? Configuro un filtro avanzado para que se muestre solamente registros cuyo código postal sea un valor comprendido entre 24.000 y 30.000. Muy bien. El campo de la tabla que yo necesito es código postal. Entonces yo lo copio. ¿Sí? Lo voy a pegar, a ver, pegaré acá. ¿Sí? Listo. Ahora, ese código postal, ¿qué valor debe tener? Debe estar en un rango, ¿no? Entre 24.000 y 30.000. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tengas un requerimiento cuyo dato te va a estar entre un rango, entonces tú puedes duplicar dicho campo, ¿no? Como lo estoy haciendo acá. El código postal lo va a duplicar. ¿Por qué? Porque en esta primera parte le voy a decir, ¿no? Que considere códigos postales con un valor, ¿ya? ¿Mayor o mayor o igual? A ver, ¿qué creen que debe hacer ahí? ¿Mayor o mayor o igual? Si me dicen entre 24.000 y 30.000, acá le debo poner mayor o mayor o igual que 24.000. Eso es importante, porque obviamente eso va a generar un resultado diferente. Exacto, mayor o igual. ¿Ya? Cuando tú tienes un intervalo, normalmente es un intervalo cerrado y se consideran los extremos. Pero a su vez el código postal va a ser menor o igual a 30.000. Listo. Esto entonces sería mi rango de criterios. El Excel, ¿cómo lo interpreta? El Excel dice, voy a filtrar registros en la tabla cuyo código postal sea mayor o igual a 24.000 y a su vez el código postal sea menor o igual a 30.000. ¿Correcto? Listo. De esa manera entonces se configura mi rango de criterios. Muy bien. Listo. Entonces, ya sabes que el rango de la lista es tu tabla, ya sabes que el rango de criterios está creado, ¿no es cierto? Nos pide que el resultado se muestre a partir de la celda M6, o sea, a partir de acá. Pero el detalle adicional es que solamente quiere que se muestren tres campos: encabezado, nombres, apellidos y código postal. Entonces, ¿cómo configurarlo? Una vez que ya determinaste tu rango de criterios, ¿no es cierto? Antes de entrar a configurar el filtro avanzado, lo que haces es lo siguiente. Ok, le dices, tú quieres solamente tres campos. Muy bien, dime, ¿qué campos son? El encabezado, listo. Voy a copiar el encabezado, ¿no? ¿Qué más? El apellido, apellidos y nombres, ok, como está juntito, lo copio. Y lo voy a ubicar a partir de M6. ¿Sí? M6 es esto, donde va a estar el encabezado. Acá van a estar los nombres y apellidos, ¿no? ¿Qué me falta? Código postal. Listo, código postal. Ahí está. Pues el resultado quiero que se muestre a partir de esta celda, M6. Pero no quiero, repito, todos los campos de la tabla. No me interesan todos. Solamente me interesan estos tres. Entonces, como solamente quieres estos tres, este paso haces de manera adicional, previo a la configuración del filtro. ¿Ya? Determinas los campos que quieres ver. Listo. Una vez que has hecho eso, ya está. Te vas y configuras tu filtro avanzado. Entonces, vienes acá,
Te vas a datos, avanzadas, listo. Comenzamos la configuración. A ver, rango de la lista. Vamos a comenzar por acá, ¿ya? Rango de la lista. Ok, voy a definir mi lista. A diferencia de lo anterior, donde mis tablas eran pequeñitas, yo las miraba dentro de mi pantalla o monitor, pues con el mouse arrastrando podía seleccionarlas sin problema. Sin embargo, esta tabla es mucho más grande y no es recomendable que tú la selecciones con el mouse, ¿correcto? Porque una mala selección afectaría el resultado. Entonces, una combinación de teclas que te aseguraría seleccionar de manera perfecta un rango de celdas es la siguiente. Te ubicas en la primera celda de la tabla, como por ejemplo de 6. Luego combina las teclas Control Shift y presionas una vez tecla direccional derecha. Con esto se está seleccionando todos los encabezados. Y a continuación, Control Shift, tecla direccional hacia abajo. Y listo, se seleccionaron todas las filas. ¿Ya? En 2 pasos. No importa la cantidad de filas y columnas que tenga la tabla, esto no falla si lo haces de esta manera. ¿Ok? Ya está el rango ahí. Muy bien. ¿Qué me falta? Mi rango de criterios. Eso sí lo puedo hacer con el mouse porque solamente son 4 celdas. Ya está. Vengo aquí. Acción. Copiar a otro lugar. Perfecto. Se activa copiar a. Hago clic acá. Clic en la flechita del costado. Y me ubico. En el ejercicio anterior viste que simplemente hacía un clic en la celda que te indicaba, ¿no? En este caso me dice a partir de M6. Pero como yo quiero y solamente se muestre en 3 columnas en el resultado, no basta con que haga clic en M6, sino que voy a seleccionar estas 3 celdas que previamente configuré con estos rótulos. Estas 3, ¿ya? Entonces acá sí se define el rango. Muy bien, retorno, ahí está. Acepto y listo, se generó el filtro avanzado. Vamos a verlo. Mira, a partir de M6, ¿no es cierto? A partir de la celda M6, listo. Todos estos registros cumplen la condición de tener un código postal cuyo valor es mayor o igual a 24.000, ¿no? Y menor o igual a 30.000. ¿Qué información se está mostrando de ellos? La que pedía. Solamente querían que en el resultado del filtro se muestren registros, pero solamente los campos encabezado, nombres y apellidos y código postal, ¿no? Con lo cual acá genero un reporte más específico. ¿Bien? ¿Qué tal? Es espectacular es esta parte, ¿sí? Es espectacular. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo claro? Confirma por chat, confirma por mensaje. Si está todo bien hasta aquí. ¿O quieres que se repita algo? Muy bien, Giovanna, gracias. Dice que sí. Bien. Tanto en los temas de ayer, ¿no? Ordenar datos, filtros básicos, como filtro avanzado, como te decía, el resultado o sale. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, mucha práctica para entender y trabajar con este tema, que es uno de los temas más usados en Excel, y en realidad es sencillo una vez que ya le agarras el truco. Ok. Ahora, vamos a hacer lo mismo en la siguiente hoja que se llama filtro avanzado 3, ¿ya? Pero esta vez el resultado quiero mostrarlo en otra hoja de cálculo, ¿no? Porque hasta los dos que hemos hecho, el resultado se mostraba en otra celda, pero dentro de la misma hoja de cálculo, ¿no? Esta vez no, esta vez lo que yo quiero es tener mi tabla acá, ¿no? De datos,
pero que el resultado de mi filtro avanzado se muestre en otra hoja de cálculo, como esta, que se llama respuesta. ¿Sí? ¿Correcto? Y es más, esto también lo traigo acá porque lo vi alguna vez en una evaluación. ¿Sí? Acá hay un truquito que uno tiene que saber, ¿ya? Y el truquito está en de dónde parto. Porque, ojo, hasta lo que hemos visto anteriormente, todo está tipo escenario 1. Todo se da en la misma hoja de cálculo. ¿Ya? Ahí no hay problema. ¿Listo? Pero acá sería tipo escenario 2. O sea, por un lado, ¿no?, están los datos, pero el resultado se quiere mostrar en otro lado, en otra hoja. ¿Ya? Bien. El procedimiento es similar al anterior, con la diferencia de un detalle. Y el detalle está en dónde partes tu configuración. ¿Ya? En dónde partes tu configuración. Primero voy a repetir o voy a hacer el ejercicio a propósito, induciendo el error que normalmente cualquiera tendría. ¿Ya? Cualquiera tendría. ¿Listo? Porque esto lo va a tratar de hacer de la misma forma como el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas el error que salga, yo te voy a decir dónde estuvo ese detalle que había que corregir. ¿Ya? Bien. Entonces, si esta fuera tu pregunta de examen, ¿no?, te diría, configura un filtro avanzado para que solo se muestren registros cuya localidad sea Barcelona o León. El resultado se deberá mostrar en una hoja llamada respuesta a partir de la celda B5. Aquí está la hoja respuesta y a partir de esta celda B5 quiere mostrar el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que harías tú primero? Tú dirías, muy bien, lo primero que tengo que hacer es construir mi rango de criterios. Listo. ¿Cuántas condiciones hay? Una. Ok. Esa condición está en base a qué campo? En base al campo localidad. Muy bien, entonces cojo localidad, voy un poco más a la derecha y digamos lo vamos a pegar acá. Muy bien. La localidad dice tiene que ser Barcelona o León. Muy bien, entonces acá. La localidad tiene que ser Barcelona o León. O sea, o es una o es la otra. Acá está. Entonces, ¿cómo debo configurar mi rango de criterios? De esta manera. ¿Sí? Este sería mi rango de criterios. Acuérdate, operador lógico o entre filas. O es Barcelona o es León. ¿Qué? La localidad. ¿Ya? O es una o es la otra. Entonces, acabo de establecer mi rango de criterios. ¿Sí? Correcto. Una vez que ya tengo mi rango de criterios, ¿no es cierto? Acá dices el enunciado y te das cuenta que, a diferencia del ejercicio anterior, vas a mostrar todos los campos de la tabla, ¿no? Porque no indica que solamente quiera algunos. Como no indica nada, entonces el resultado implica que se muestren todos los campos de la tabla. Listo. Pero en la hoja respuesta y a partir de la celda B5. Ok. Entonces tú dices, ya está. Voy a configurar. Vienes a la ficha datos, las eligen avanzadas, ¿no? Configuras tu rango de lista, ¿no?, con la combinación de teclas que te dije. Determinas tu rango de criterios, ese rango de criterios será estas 3 celdas, correcto. Voy a copiarla a otro lugar, ya está. Copiar a, ¿no? Listo. Le haces clic en la flechita, te vas a la hoja respuesta, buscas la celda B5 y listo. Bueno, en este caso solo B5 porque dices, quiere toda la tabla, ¿no? Porque si quisiera solamente ciertos campos, ahí haríamos ese paso adicional del ejercicio anterior. Acá no lo pide, quiere todo. Suficiente con esto. Ya está, ya le indicaste dónde quieres copiar el resultado, aceptas y sale este error. Bueno, más que un error es una advertencia, ¿no? Ahora, hay que acostumbrarse a leer los mensajes de advertencia, ¿no?, o mensajes de error que salen, ¿cierto? Si no puedes con ellos, captura la imagen y consulta, ¿no?, con algún conocido que tengas que conozca o te puede ayudar. Entonces,
¿Qué es lo que dice acá? Solo se pueden copiar los datos filtrados a la hoja activa, ¿no? Y he hecho el mismo procedimiento que me enseñó Angelo en el ejercicio anterior me salió todo chévere, pero acá no me sale y estoy haciendo lo mismo, porque he definido el rango de criterios, he configurado bien, he seleccionado la lista, le he dado el rango, he ido a copiar otro lugar, le he especificado la hoja, le he especificado la celda. ¿Por qué no me muestra el resultado? ¿No? Entonces, el asunto acá también es entender los mensajes que te da Excel, ¿no? Dice, solo puedes copiar los datos filtrados a la hoja activa. La pregunta del millón es entonces, ¿para ti qué es una hoja activa? A ver, respóndanme, por favor, por chat y por micro. ¿Cómo podrían interpretar este mensaje? ¿No? Los resultados dice, solo se pueden copiar los datos filtrados a la hoja activa. Primero teníamos que filtrar y de ahí recién copiar. Eso es lo que se puede entender. Ya, entonces digamos que tú harías el filtro aquí mismo y el resultado del filtro lo seleccionas y lo copias y lo pegas en la hoja respuesta. Es lo que te estoy tratando de entender. Eso es lo que entendí cuando me pareció ese mismo anuncio. Ajá, sí. Mira, tranquilamente es una pregunta de examen. Y efectivamente, lo que ha dicho tu compañero, algunos alumnos en algún momento me la han hecho, ¿no? Me han intentado sorprender de esa manera, ¿no? Generar el resultado aquí mismo en otra parte de la hoja y luego cortar todo ese rango de celdas, ir a la hoja respuesta y pegarla. Aparentemente está lo que pide, pero obviamente uno que va a revisar la configuración, pues, y te das cuenta que la configuración del filtro avanzado no sale lo que corresponde. Entonces, obviamente es fácil darse cuenta. Alessandra dice, la hoja actual donde se trabaja es la hoja activa. Exacto, ¿no? Tú tienes varias hojas de cálculo y de todas las hojas de cálculo que tienes, tu hoja activa es en la que estás trabajando. ¿Sí? Entonces, por ahí viene el tema, ¿no? Es este tipo de cosas en las cuales sí necesitas a alguien que te guíe, ¿no? O alguien que le haya pasado algo similar, pues te puede orientar, ¿no? Eso no va a estar en los textos, o sea, lo chévere sería que en los videos o en los textos te expliquen el detalle de todos los casos que se puedan presentar, pero no es así. La mayoría de ellos solamente te explica conceptos genéricos, ¿cierto? ¿Ya? Quien puede hacer algo de esto es una persona que en algún momento se topó con esto, le costó averiguar, lo averiguó y listo. Ya, lo comparte, lo enseña. Entonces, fíjate, mira, solo se pueden copiar datos filtrados en una hoja activa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde yo quiero mostrar el resultado? ¿Acá o acá? Lo quiero mostrar aquí, ¿no es cierto? Entonces, si quieres mostrar el resultado aquí, para el Excel, esta es tu hoja activa, o esa es la hoja activa, la que debes considerar. No esta, ¿ya? No esta, sino esta. Listo. Entonces, ¿cómo corregimos? Nosotros habíamos trabajado todo aquí, ¿no es cierto? Todo desde aquí, toda la configuración desde aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo se debe hacer? De la siguiente manera. Obviamente, el rango de criterios sí o sí es lo primero que tienes que sacar. ¿Ya? El rango de criterios es lo primero que tienes que sacar. Listo, ya tienes el rango de criterios. Pero, cuando tú te vayas a la configuración del filtro avanzado, no lo debes hacer desde aquí. Si el resultado se debe mostrar en otra hoja de cálculo, entonces esa configuración del filtro avanzado tiene que partir de la hoja donde tú quieres mostrar el resultado. Y esa hoja es esta. ¿Listo? Entonces, desde acá es donde debes partir la configuración. Repito, previamente ya definiste tu rango de criterios. Obviamente eso sí o sí lo tienes que hacer.
Me refiero en la configuración, ¿no?, del filtro avanzado que vamos a hacer, se parte de la hoja activa donde se va a mostrar el resultado. Pues como tú vas a mostrarlo aquí, desde acá partes. Entonces, ya estoy en la hoja respuesta, ¿ok? Me voy a la opción avanzadas, ¿sí? Mi rango en la lista, mira, hago clic en la marquita y me voy a la hoja anterior, ¿sí? Y en la hoja anterior me ubico en la primer celda de la tabla y configuro mi rango de celdas. Listo. Luego me voy al rango de criterios, ¿no? Mira cómo se porta el Excel. Vamos al rango de criterios, hago clic en la flechita, me voy a la hoja anterior y selecciono mi rango de criterios. Listo. Ya está. Copiar a otro lugar. Clic. Y otra vez se regresa acá. Activo. Hago clic en la flechita y le indico la celda B5, ¿no? Dentro de la hoja respuesta. Listo. ¿Dónde he hecho esta configuración? Desde la hoja activa donde se debe mostrar el resultado. ¿Ya? Acepto. Y listo. ¡Voilá! Ya tienes el resultado. ¿Sí? Ya tienes el resultado. ¿Ok? Entonces, ese era el truquito. ¿Ok? Partir de la hoja en la cual tú quieres mostrar el resultado del filtro. La configuración es la misma. Y como puedes ver, en este caso, pues, se muestran todos los encabezados de la tabla, ¿no? Si solo quisieras algunos de ellos, ya sabes qué hacer, por lo visto en el ejercicio anterior. ¿Ya? Y listo. Ya está. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Todo bien? Excelente. Excelente. Ok. Hay una hoja de ejercicios, ¿sí? Hay una hoja de ejercicios en los cuales vamos a aplicar ya todo lo anterior, ¿sí? Todo lo anterior, ¿ya? Vamos entonces. Dice, configura un filtro avanzado para que solo se muestren registros que cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Que el campo fecha sea menor o igual al 4 de enero del 2011 y que el campo ruta sea igual a 11-ruta lunes. Muy bien, construimos el rango de criterios. ¿Qué campos necesito? Necesito el campo fecha. Ah, lo pego. Uy, ¿qué pasó? Copié mal. Vamos a pegar por acá. No, acá no, aquí. Listo, y el otro campo que necesito es el campo ruta. Muy bien. El campo fecha, y me gusta también a mí copiar y pegar para no tener yo que estar en el rango de criterios jugando con los formatos de sombreado, bordes, ¿no? Ya. Copio y edito. ¿Listo? Entonces dice, la fecha que tiene que ser menor o igual a el 4 de enero del 2011. Listo, no te olvides los operadores, ¿no? El único que no utilizas, porque ya por defecto se sobreentiende, es el igual, ¿no? Pero has visto los operadores en Excel, mayor que, mayor igual, diferente de, ¿no? Son operadores que debes emplear. Entonces, ¿acá qué sería? El campo fecha debe ser menor o igual, ¿no?, que el 4 de enero del 2011. Listo, esa es una condición. Y dice, el campo ruta sea 11-ruta lunes. Listo. Acá está. Este sería mi rango de criterios. Bien, selecciono. Me voy a inicio, a datos. Me voy a avanzadas. Ok, la acción es filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Rango de la lista, borro lo que esté ahí. Selecciono mi tabla.
ya cómo se mueve el Excel, ¿no? Encuentra diferentes tablas y se bloquea a veces. Esta es rango de criterios. Acá está, estas 4 celdas. Y listo, acepto y ya está, ¿no? Entonces, 2 registros cumplen ambas condiciones. Tienen una fecha menor o igual al 4 de enero del 2011 y ambos son 11-ruta lunes. Sencillo. 2. Configura un filtro avanzado para que se muestren registros que cumplan las siguientes condiciones. La fecha de matrícula dice, debe ser menor al 1 de enero del 2013 o debe ser mayor al 31 de diciembre del 2013 o debe ser igual al 20 de mayo del 2013. 3 condiciones, o se cumplen una, o se cumple la otra, o se cumple la otra. Una de 3. Entonces, ok, cojo acá, fecha de matrícula. Vamos a poner por aquí. Fecha de matrícula, vamos a coger una fecha, la ponemos acá. Vamos a editar. La primera condición dice es que sea menor que el 1 de enero del 2013. Listo. Veamos hacia abajo. O que la fecha sea mayor al 31 de diciembre del 2013. Listo. O que la fecha sea igual al 20 de mayo del 2013. Listo. Mi rango de criterios queda establecido por esto. ¿Sí? O la fecha de matrícula es menor al 1 de enero del 2013, o es mayor al 31 de diciembre del 2013, o es igual al 20 de mayo del 2013. ¿Sí? Recuerda, este no necesita que le antepongas el igual, por defecto se entiende que es así. ¿Ya está? Configuro mi filtro avanzado. Listo. Ok, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Rango de la lista, selecciono la tabla 2. Rango de criterios, selecciono estas celdas. Ya está. Acepto y queda. ¿No? Entonces, estos 4 registros quedan porque cumplen una de esas 3 condiciones. O la primera, o la segunda, o la tercera. ¿Sí? Suficiente que cumplan una de ellas, quedan en el resultado. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el 3. Dice, configura un filtro avanzado para que solo se muestre el registro que cumplen las condiciones. El campo comunidad sea igual a Andalucía, o que el campo comunidad sea igual a Cataluña, o el campo comunidad comience con CAS y seguido de cualquier carácter. Mostrar el resultado del filtro en una hoja nueva a partir de la celda C5 y considera solo los campos tipo vehículo, marca y combustible. Muy bien. A ver, vamos a intentar hacer esto. ¿Qué campos de la tabla necesito para construir mi rango de criterios? Solo uno. Te darás cuenta, es comunidad. ¿Ya? Solo uno. ¿Ok? Entonces vamos a venir acá. Y vamos vamos a ver dónde pegamos esa condición. Aquí. Vamos a pegar acá. La comunidad dice puede ser igual a Andalucía. ¿Ok? Vamos a poner Andalucía. O puede ser Cataluña. ¿Dónde está Cataluña? Acá. O la comunidad va a ser una que comience con esta característica, ¿no? CAS asterisco. Inicie con eso. Muy bien. Ya está. Definido mi rango de criterios. Ahora, con respecto al resultado, lo quiere en una hoja nueva. No me especifica en qué hoja. Me dice en una hoja nueva. Entonces, yo debo interpretar que voy a insertar una hoja nueva. Listo. Esta es la hoja 1. Ya, esta es mi hoja nueva. Muy bien. Y en esa hoja nueva, a partir de la celda C5. Ya, a partir de esta celda C5. Listo. Pero considera solamente los campos tipo vehículo, marca y combustible. Ah, ya. No quiere toda la tabla. Entonces quiere solamente los campos tipo vehículo,
marca y combustible. Pues selecciono estos tres encabezados, los copio, vengo aquí y a partir de la celda C5 los pego. Listo, ahí está. Listo, ya están ahí. ¿Sí? A partir de C5. Solamente quiero el resultado de esos tres campos. Perfecto. Ok. Listo. ¿De dónde parto? ¿De acá o de la hoja nueva? ¿De dónde parto? De la hoja nueva. ¿Sí? De la hoja nueva. Listo, en cualquier celda me ubico, en cualquier celda. Parto de la hoja nueva. Entonces agarro y digo, avanzadas. Muy bien. Vamos a arrancar por el rango de la lista. Claro, esto de la flechita, el Excel no te lo pone por gusto, ¿no es cierto? Entonces hay que usarlo, pero hay que saber cuándo usarlo. Entonces, cuando yo trabajo en hojas diferentes, conviene, es mejor. ¿Ya? Entonces, por eso hago clic ahí. Ya, de alguna manera el Excel sabe que te vas a ir a otra hoja, ¿no? Vas a abandonar esto un ratito. Entonces, me ubico en la hoja de ejercicios y voy a seleccionar esta tabla, ¿no es cierto? Ya está. Hago clic otra vez, se maximiza, ahora voy a elegir el rango de criterios, regresa, pero tú le dices, no, no, un ratito, ese rango de criterios también está en la hoja anterior, está aquí, le das el rango de celda, muy bien, y ahora activas, ¿no? Porque mira, esto está desactivado, ¿cuándo se activa esto? Cuando haces clic acá, copiar a otro lugar, y acá copiar a, clic otra vez en la flechita, y selecciono las tres celdas, ¿no? Porque quiere solamente de esos campos. Entonces, no solamente selecciono C5, sino todo el ranguito. Ya está. Acepto y listo. En esta hoja nueva se está mostrando el resultado del filtro, ¿no? Solamente los tres campos que me pidieron, ¿no? Bueno, y acá ya pues siempre hay que quitar las líneas de cuadrícula para que se resalte el resultado. Ya. Listo. ¿Ok? Sencillo. ¿Sí? Hasta esta parte debes llegar. ¿Listo? Como verás, los filtros avanzados en configuración es sencillo, ¿no? La forma de mostrar el resultado tiene varios campos, ¿ok? Varios campos. Y lo único que tienes que tener en consideración es en saber construir de manera adecuada el rango de criterios, ¿no? El rango de criterios. Esa es la clave. Si eso está mal, el resto no va a salir. Y enfócate bien en eso, porque también para el tema de funciones de base de datos, como te decía, el rango de criterios es también algo importante que uno tiene que tener. ¿Ya? Ok. Hemos visto entonces ayer cómo generar filtros básicos y hemos visto ahora cómo generar filtros avanzados. ¿Correcto? Filtros avanzados. ¿Alguna consulta o pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, todo claro, dice Jorge. El resto, ya, el resto de alumnos, ¿qué es lo que dice? Ok, María, muy bien, muy bien. Vamos al plato fuerte, ya, vamos al plato fuerte del tema. Ya hemos visto que cuando se pueda solucionar algún requerimiento con autofiltros, chévere, ¿para qué complicarse la vida? Autofiltros. Si no sale, métale filtro avanzado. Listo. Filtro avanzado abarca todo lo anterior, ¿no? Lo que puede hacer el autofiltro lo puede hacer el filtro avanzado, pero no viceversa. Listo, el filtro avanzado es más fuerte. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una evaluación te dejan este ejercicio? ¿Sí? Te dejan en este ejercicio y te dicen, Carlos,
Configura un filtro avanzado para que solo se muestren registros que cumplan las siguientes condiciones. Haber nacido el segundo trimestre del año y que el apellido materno comience con la letra S. Ahí están las dos condiciones. ¿Se tiene que cumplir las dos condiciones o una de ellas? ¿Tú qué dices? Las dos. Entonces, al toque, ejercicio 1 de filtros avanzados, criterios en la misma fila. Operador lógico I es el que va a entrar a trabajar. ¿Ya? Es una de las cosas que ya tienes que identificar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como la tabla tú no la has creado, tú tienes que revisar primero la información que hay en la tabla, ¿no? El código, apellidos y nombres, DNI, teléfono, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, hijos, área, tipo, categoría, fecha de ingreso y sueldo básico. Ok. Entonces tú vas a hacer lo mismo que has visto hasta el ejercicio anterior, ¿no? Ok, voy a aplicar filtro avanzado. Muy bien. ¿Con qué comienzo? Ah, ya, tengo que definir mi rango de criterios. Listo. Entonces, mi rango de criterios, ¿qué campos de la tabla, dime tú, quiero que participes, qué campos de la tabla necesitaría para crear el filtro avanzado? ¿Qué campos? ¿Lo escribes por chat o activas tu micro? Fecha de nacimiento, correcto, fecha de nacimiento. Ese es uno. ¿Cuál sería el otro? Claro, si tiene que nacer en el segundo trimestre del año, entonces tú dices, muy bien, siguiendo el procedimiento anterior, entonces fecha de nacimiento sería uno de los campos que se tiene que considerar. Listo, lo vamos a pegar acá, fecha de nacimiento. ¿Cuál sería el otro campo? El otro campo está relacionado a la otra condición, ¿no? El apellido materno debe comenzar con la letra S. Nombres y apellidos, claro. O apellidos y nombres, ese es el campo, apellidos y nombres. Tú lo copias, ¿no? Lo pegas, sabes que ambos tienen que cumplirse, ¿no? Ahí lo tienes, ¿sí? Listo. Entonces, obviamente debajo hay que pegar una condición, ¿sí? Listo. Pero acá viene pues el interrogante. En base a lo que viste en los ejercicios anteriores, decía, ¿no? Cuya fecha sea igual, menor, mayor, igual a, no sé, el 11 de noviembre del 2013. Ya está, ¿no? O cuya comunidad sea Cataluña o Barcelona. Listo, ya, sabías que poner un dato en la tabla. Pero cuando te dicen, por ejemplo, para acá el campo fecha de nacimiento, considérame los que hayan nacido en el segundo trimestre del año. Segundo trimestre del año. Entonces, ok, el campo es fecha de nacimiento, pero ¿y ahora cómo pongo eso? Para el otro campo, apellidos y nombres, entonces apellidos y nombres, a ver, apellidos y nombres, ¿cuál de estos le pongo? Porque tengo que indicarle un apellido que comience con la letra S, entonces. Te das cuenta que aquí ya no puedes poner un dato en la tabla, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, porque es más rebuscado, el requerimiento es más específico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? En los criterios que vas a construir, en el rango de criterios que vas a construir, necesitas aplicar fórmulas, ¿ya? Es decir, acá, voy a pintarlo de amarillo, necesito crear una fórmula que al Excel le permite identificar fechas de nacimiento que cumplan esta condición, ¿no? Que recaigan en el segundo trimestre del año, ¿no? De todas las fechas que hay aquí, el Excel tiene que determinar esa condición, ¿no? Que considere solamente fechas que hayan recaído en el segundo trimestre del año. Y eso solamente lo puedo hacer con una fórmula, ¿sí? Para el caso de apellidos y nombres, ¿no es cierto? Tengo que hacer otra fórmula en la cual evalúe en esta columna y solamente determine todo el apellido y nombre, el segundo apellido, o sea, el materno, y que comience con la letra S.
Listo. ¿Ah? Entonces, aquí hay otra fórmula que hay que realizar. Hay otra fórmula que hay que realizar para los apellidos finales. Y cuando tú construyas ese rango de criterios, el resto del procedimiento, que es configurar el filtro avanzado, tú ya lo acabas de aprender con los ejercicios anteriores, ¿no? Acá, por ejemplo, el instructor, ¿qué diría? ¿Saben qué, muchachos? Funciones, ¿no? Funciones de fecha, funciones de texto, son temas del Excel básico, porque ahí se enseñan funciones, ¿no? Entonces tú ya has hecho eso, o ya has aprendido eso, y en el intermedio, ¿no es cierto? Este es uno de los temas, filtros, en los cuales hemos visto la parte básica, hemos visto el tema de la parte avanzada, pero acá, para profundizar el tema, empieza a entrar a combinar, ¿no? Ya a un nivel más alto. Entonces, a estas alturas uno tendría que tener que clarísimo, clarísimo, cómo trabajan las funciones de fecha y cómo trabajan las funciones de texto. En funciones de texto tienes derecha, izquierda, non propio, extrae, ¿no? Izquierda, derecha, non propio, mayúsculas, minúsculas, concatenar, ¿cierto? Hallar, encontrar, todas esas funciones te han enseñado. ¿Cómo combino esas funciones para que me dé el resultado? ¿Cierto? En funciones de fecha, pues tienes día, mes, año, ¿no es cierto? La función fecha, que es la que repasamos. Entonces, ¿cómo combino esas fórmulas para que me pueda obtener el resultado de esa condición? ¿No? Y obviamente estas dos fórmulas, una vez que las hagas de manera individual, tienen que juntarse en una sola. ¿Cómo las vas a juntar en una sola? Con una función lógica, ¿no? Habíamos visto la función y la función no, claro. Esas funciones evalúan múltiples condiciones. Acá tú vas a establecer una condición con una fórmula y acá otra condición con otra fórmula, ¿no? Las vas a unir y va a salir una sola fórmula que considere ambos criterios, ¿correcto? Entonces, en esta parte, como te decía, tienes que saber lo que hacen esas funciones, tienes que tener claro la sintaxis, ya debieras haber hecho la mayor cantidad de ejercicios, ¿ok? Para resolver un ejercicio de este, ¿no? En una evaluación, cuando tú te presentes, tranquilamente combina 3 temas. Mira, ¿qué 3 temas? Acá yo diría, está combinando funciones de texto, funciones de fecha, funciones lógicas y filtros avanzados. 4 temas en uno. Es más, el resultado incluso te lo puede pedir que se ordene de tal manera. Mezcla 5 temas, ¿cierto? Y así. Entonces, en una sola pregunta coge varios temas. ¿Ok? Bien. Esta parte la vamos a hacer en la siguiente clase, ¿correcto? Es el plato fuerte. ¿Ok? Sí, no, sí, porque esta vez no, ya no me voy a explayar como lo del viernes. Si no, me tomaría ahí una hora en explicar al detalle esto. ¿Ok? Nuevamente, entonces, pedirte, repasa el tema de funciones, ya, funciones de texto y funciones de fecha, para lo que vamos a ver aquí, ¿no? Y listo. ¿Ok? Bien. Nos quedamos aquí entonces, a menos que tengas alguna consulta adicional. ¿Ok? Listo. El tema 7, entonces, para que ustedes lo desarrollen, ya me está quedando pendiente la práctica 6, ¿no? Y la práctica 7, que te lo voy a colgar a la plataforma de Infounza entre esta noche y mañana, ya, para que tú las puedes descargar y de ahí realizar, ¿no? Pero me imagino que antes de eso primero estás con el tema del examen, ¿ok? No te confíes en el examen, ¿listo? Trate de revisar, trate de verificar. A veces el tiempo es un factor en el cual a uno le puede jugar en contra, ¿no? Así que, prepárate para el mismo, ¿ya? Listo, chicos. Si no hay alguna consulta adicional, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Correcto? Listo, Jorge. Hasta mañana. Giovanna, hasta mañana entonces. Adiós, Fabiola, Rubén, Joseph, Judith,
Ok, Gabriel. Listo. Buenas noches con todos.